Como lo habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, vamos a hablar un ratito sobre un tema que muchas veces no se aborda en los medios de comunicación por ser un tema casi tabú. El abordaje de las autodeterminaciones que se dan para, bueno, justamente terminar con la vida. Y convocamos al doctor Carlos Berbara, que es médico psiquiatra, además un referente de la especialidad en la provincia de Entre Ríos. Doctor Berbera, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo. Bueno, gracias por atendernos en principio. Es una charla que teníamos pendiente desde hace bastante tiempo y queríamos concretarla. Los datos estadísticos no son muy recientes, más allá de que la estadística se va renovando mes a mes, pero el disparador de esta charla tiene su origen allá por finales del mes de julio, principios del mes de agosto. Tampoco hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Un mes y medio, dos. Y nos preocupaba en aquel momento un indicador, que Entre Ríos había, en Entre Ríos se había elevado la tasa de autodeterminaciones. Y nos sorprendía fundamentalmente la franja etaria. Primero, quiero corroborar que ese dato sea así y que ustedes están manejando la misma información. Sí, en principio lo que tenemos que expresar es que la provincia de Entre Ríos históricamente ha estado por encima de la media en lo que respecta a la tasa de suicidio en nuestro país, acompañando a otras provincias. Esto Ujú. tiene una distribución bastante heterogénea en nuestro país, pero Entre Ríos se encuentra lamentablemente en ese grupo de provincias. Y ha tenido fluctuaciones, la medición es interanual principalmente, y ha tenido fluctuaciones que han tenido variaciones importantes durante la pandemia y en la pospandemia. Ujú. Bueno, a mí lo que me sorprendió es el dato estadístico de la cantidad de jóvenes que recurren a la autoeliminación. Eh, y me gustaría, digo, más allá de que cada caso en particular tendrá su explicación o no, tendrá sus motivaciones o no, digo, me gustaría saber en una generalidad, si se puede abordar el tema desde ese punto de vista, ¿por qué tantos jóvenes recurren a esto? ¿Cuál es el motivo? Bueno, Sergio, en ese punto me voy a remitir, como vos bien decís, a una explicación general. Sí. Muchas, muchas agrupaciones de profesionales y científicos, por supuesto, que se están dedicando a investigar y a dar cuenta de explicaciones que hablan de esta tendencia que se está presentando en nuestro país, también en el mundo, que tiene que ver con el corrimiento del grupo etario de la conducta suicida. Antes era una conducta más bien característica de la tercera etapa de la vida o de la adultez y ya Ujú. el último ciclo vital. Y hoy por hoy el corrimiento bioestadístico viene dando cuenta que se está dando cada vez con mayor frecuencia en edades jóvenes. Se comenzó a presentar en los grupos etarios de 18 a 25 y esto viene teniendo un corrimiento incluso a edades más tempranas, lo cual por supuesto que preocupa a todas las especialidades de la salud que se dedican a esta temática. Mm. Allí lo que tenemos que consultar y preguntarnos es qué estamos haciendo como comunidad, como cultura, como ámbitos de responsabilidad en cada uno de los segmentos en donde estos jóvenes desempeñan su espectro vital y proyectan su desarrollo vital a futuro, que es un poco lo que mantiene en un curso de vida posible, factible, sustentable, por no decir óptimo, a un sujeto en esta vida. Mm. Cuando esa persona encuentra un espectro de situación de coyuntura actual o de perspectiva futura que no les habla de un buen camino de desarrollo, de autonomía, de crecimiento, de disfrute, claramente uno se comienza normalmente a plantear acerca del sentido de la vida nuestro, en nuestro presente y en nuestro futuro. Ujú. Entiendo que eso puede estar relacionado con el contexto socioeconómico en el que habita, ¿no?, cada uno de los individuos que toman esta determinación. Pero no es una cuestión solo socioeconómica. Digo, hay autodeterminaciones en el segmento más bajo del estrato social y también
el más elevado del estrato social, quizás en mayor o menor medida de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de cada individuo, pero atraviesa todas las franjas socioeconómicas. Sí, sí, en ese sentido es transversal, atraviesa todas las situaciones y las franjas socioeconómicas, porque cuando estamos hablando de dificultades económicas, sociales, políticas en un país, Ujú. estamos hablando de diferentes tipos de dificultades que se presentan en todos los estratos sociales. Coincidimos en este punto que cuanto menos acceso tengo, el sufrimiento es mayor, Sí, claro. la posibilidad de recibir ayuda es cada vez más compleja y más difícil, pero el sufrimiento es transversal. En este sentido, el hecho de no tener instancias en las cuales yo me puedo sostener a flote, y vemos que eso se va retirando cada vez más, el tema de los clubes, la contención y la capacidad de contención de las escuelas, lo que vivimos ayer mismo en el reclamo por una educación pública, gratuita, Ujú. diversa, abierta, que contenga y que proponga a estos jóvenes un posible desarrollo a futuro que implica un esfuerzo enorme que cada uno de esos jóvenes se plantea para sus próximos 5, 6 u 8 años de vida. Cuando ve que todo eso se va desgranando, claramente la trama social ya no lo sostiene y no lo contiene, ya sea que sea un hecho real, concreto, que lo desvincule de una trayectoria educativa, o bien la amenaza misma de que eso pueda llegar a suceder ya conlleva una situación estresante muy, muy potente en la psiquis de ese sujeto. Muchas veces nosotros como adultos podríamos recordar, Sergio, que ya hemos pasado situaciones críticas Ujú. con estas características, pero estos jóvenes están inaugurando Sí. en ese desvanecimiento de la proyección educativa, académica y vital individual de cada uno. Y eso hace mucho más difícil aún poder elaborarlo. Claro, y sobre todo esta franja etaria a la que usted, Carlos, hacía, o vos, Carlos, hacías referencia. Eh, Personas sub-23, individuos sub-23, nunca padecieron una crisis económica como la que estamos atravesando hoy en la Argentina. Es decir, desconocen que para nosotros fue algo cíclico, década del 70, 80, 90 y el 2000, digamos, las vivimos a todas. Ahora, esto es algo novedoso. Tiene mucha relación tiene más relación con eso que con una predisposición o una afección de la salud mental en sí misma con la que el individuo nace. Podríamos plantearnos, Sergio, que la salud mental en general se debe cuidar, Sí, sí, que claro. tiene mayor, menor dolencia, de todos modos en un proceso de desarrollo y de crecimiento de cada sujeto, la salud mental se debe cuidar. Y cuando se descuida, los condicionantes, los conflictos y los problemas son mucho mayores. Ujú. Desde esa perspectiva podemos entender que cualquier condicionante de un medio ambiente que genere un estresor que nos proponga quizá un callejón sin salida, va a inducir la conducta suicida o va a inducir la idea de que mi vida en este momento y en mi proyección futura inmediata no tiene mucho sentido. Desde Mm. ese lugar podemos hablar de que los condicionantes sociales y económicos inciden de manera muy grave en este tipo de situaciones y decisiones. Mm. Carlos, hay un concepto que para nuestra generación era habitual y que se utilizaba, eh, eh, que versa sobre a ver, el que avisa no ejecuta, el que anticipa no lo ejecuta. ¿Es tan así? Bueno, ese es uno de los estigmas o de las teorías falsas que rodean al suicidio, y hay que tener en claro que el que avisa o el que dice que no se está sintiendo bien, que está pensando que la vida no tiene sentido, que al menos su existencia ha llegado a un punto límite, a un punto crítico, nos está diciendo claramente que le está pasando mal, nos está diciendo claramente que no se siente bien, y eso es indiscutible. Y es Ujú. allí donde tenemos que intervenir. Por más que el sujeto use o no la palabra suicidio.
estoy considerando quitarme la vida, es muy difícil de confesar, es muy difícil de transmitírselo a una persona de confianza, más o menos confianza. Por lo tanto, hay que estar a la pesca de los indicios que vienen detrás de esa idea o de esa realidad que ese sujeto está generando en su entorno. Por supuesto y claramente que si dice que incluso está pensando en quitarse la vida y está pensando los métodos que puede llegar a utilizar para quitarse la vida, hoy en día hay búsquedas en las redes, a través del celular, a través de las computadoras, y los padres tienen que estar atentos a esa pesquisa también. Por supuesto que son todas señales que deben ser escuchadas y atendidas. Cuando me preparaba para esta nota, justamente en redes y googleando un poco sobre la información para nutrirme de un poco de información, caí en la cuenta de que cuando se buscan métodos de suicidio, aparece un cartel. Un cartel, estás en problemas, llama no sé, un número, 101 creo que es. No sé cuál es el número a nivel nacional, lo tendríamos que poner en pantalla. Sí, a nivel, el que más nos interesa, Sergio, seguramente es transmitir el de nivel provincial, que tiene coordinación directa con los efectores Ujú. asistenciales, que es el 0800 777 2100. Ese tiene una escucha 24 horas por profesionales de salud mental y vincula de manera inmediata el 107, que es el servicio Al de 107. emergencias de ambulancias de nuestra provincia, y lo vincula directamente con el centro asistencial más cercano al domicilio de esa persona, mientras la línea telefónica sostiene el acompañamiento psicológico de esa situación crítica. Ujú. Eh, la verdad que debiera ya trazarse una estadística sobre este tipo de contenidos, ¿no? Yo no sé si existe un lector de los motores de búsqueda sobre esta problemática. ¿Existe tal estadística, Carlos? A nivel mundial se han generado aplicaciones y sistemas operativos que dan señales de alerta y sistemas de alarma. En Canadá hay un dispositivo, en algunos estados de Estados Unidos también existen Ujú. ese tipo de señales y dispositivos que disparan alertas. En nuestro país no se ha desarrollado, pero sí, es todos los aspectos que pongamos en funcionamiento vinculados al cuidado del bienestar y la salud mental de nuestra población son inversiones desde ya que valen la pena. Ujú. De todos modos, nada va a superar al diálogo que podamos tener en casa, al diálogo que podamos fomentar en las instituciones, en la escuela, en los espacios deportivos, en los espacios de recreación, en los ámbitos culturales. En todo espacio se tiene que tener muy en cuenta qué está sucediendo con la salud mental de cada una de esas personas que se acercan a hacer esa otra actividad que quizá en principio no tenía mucho que ver con la salud mental. Ujú. La verdad que es un tema para hablar muchísimo más tiempo. Yo no quiero robarte mucho tiempo para conversar de este asunto, pero me parecía un tema relevante. Y me surge una pregunta. ¿Cuál es el nivel de presión máximo que puede admitir un ciudadano antes de tomar esa determinación? Pues nos están escuchando en Viale, en Seguí, en la zona de influencia de Tabosi. Yo al ex intendente de Tabosi, a Néstor Landra, lo conocía. Sabía que era un tipo que tenía rasgos, digamos, muy enérgicos. Lo que jamás hubiera imaginado es que esa energía la iba a trasladar a la autodeterminación, ¿no? Fue algo que a mí me impactó muchísimo en su momento. Creo que al grupo de amigos también. Más allá de que en algún momento a alguien le había advertido sobre esa posibilidad. Por eso hacía la otra pregunta, ¿no? Esta pregunta de el que avisa no ejecuta o el que avisa ejecuta. Y digo, ¿y hasta dónde llega la capacidad de asimilar fracasos un individuo? Bueno, eso tiene una variabilidad interindividual enorme. Sí. Tiene que ver con trayectos en los cuales nos hemos criado, modalidades, diferentes instancias que hemos tenido que afrontar, críticas en nuestras vidas, cómo la hemos asimilado y de qué manera hemos podido aprender si tuvimos la chance de estas experiencias. Sí me gustaría mencionar algo que decanta un poco de tu planteo, Sergio, que tiene que ver con aceptar que
todos, seguramente nosotros dos, muchos, por no decir todos y todas los que nos están escuchando, hemos llegado a un momento de nuestras vidas en donde nos hemos sentido en un callejón sin salida. Ujú. Hemos perdido un trabajo, hemos tenido algún fracaso académico, algún fracaso amoroso, alguna cuestión con amistades, familiares, enfermedades. Todos hemos tenido que afrontar situaciones que de primera mano considerábamos que era un callejón sin salida, presiones, como vos la acabas de mencionar. Lo importante es poder entender que ese otro sujeto también puede estar atravesando una situación similar y quizá en ese momento se le ocurre pensar que ese callejón sin salida se va a sostener in eternum y no tiene sentido darle batalla, darle pelea. Ujú. Allí es donde la ayuda se torna vital, el acompañamiento de ese otro que se puede poner en nuestro lugar, el acompañamiento de ese otro que nos va a llamar todos los días, que va a pasar todos los días, que va a alertar a todo nuestro núcleo social para que esté un poco más cerca y acompañando, seguramente va a trabajar a favor de esa fuerza de voluntad que vos referís para poder sostenerse en pie y poder dar batalla nuevamente a esa situación que aconteció. Si Ujú. no, la soledad, las situaciones estresantes, deshilachamiento de la trama social de contención nos deja cada vez más expuestos a una situación crítica. Claro, y ahí volvemos sobre la franja etaria que cada vez es más baja, ¿no? Digo, son escenarios novedosos. Este escenario de crisis, de falta de oportunidades, de una universidad desfinanciada, de un futuro truncado, digo, hay una franja etaria de 23, sub-23 que para ellos es absolutamente novedoso. Habrá que hacer mucho foco sobre esta franja etaria, ¿no? Nosotros ya las Sí, vivimos a todas. sí, sí, lo cual no implica que tengamos que aceptar y no vayamos a las marchas como la de ayer a No, acompañar a claro, todos claro. esos jóvenes, ¿no? En ese trayecto universitario que no tenemos que perder. Pero bien decís vos mencionabas algunos municipios, algunas intendencias, yo conozco también esos lugares. En algunos lugares se trabaja de manera maravillosa en las plazas, por ejemplo, Ujú. en las plazas de la ciudad, del municipio, de la comuna. Y para los chicos, para los gurises, poder llegar a una plaza, que la plaza esté limpia, que esté linda, que tenga juegos, da a entender que allí hay un adulto que procuró un espacio de recreación y que al menos fin de semana tras fin de semana a esa persona se le hace posible llegar a un lugar en donde la vida se puede disfrutar. Ujú. Por supuesto, agregarle eso a un club, agregarle la bienvenida en una escuela, la merienda en la escuela, un recreo que tenga que ver con estímulos de contención y acompañamiento, la apertura a la escucha, el diálogo en cada uno de esos lugares, hace que ese sujeto, por más que tenga una situación crítica intrafamiliar, en ese mundo que le toca habitar, encuentre espacios de contención, acompañamiento y crecimiento posible. Es por eso que el esfuerzo para este tipo de circunstancias para las cuales me has convocado a conversar es de todos y todas. Ujú. Bueno, y ahora sí, la última. Eh, la autodeterminación, ¿es un proceso o es espontáneo? No, es un proceso como todo en la vida. Es un proceso como todo en la vida. Allí, indudablemente, cuando uno empieza a hacer la, la anatomía patológica o el recorrido semiológico previo y empieza a hablar con familiares, con conocidos, con gente del trabajo, siempre encuentra hechos, disparadores, contextos, tal cual el que vos mencionaste, que fueron dificultando la subsistencia de ese sujeto y haciendo un entorno más bien hostil para la posibilidad de sostenerse en pie en esta vida, siempre, siempre. Por eso es tan importante no solo dar una señal positiva para generar un entorno saludable en el trabajo, en la familia, Ujú. en el barrio, con los vecinos, etcétera, sino también estar atentos a las señales que ese sujeto, más fuerte, menos fuerte, puede llegar a darnos como pedido de ayuda. Bueno, hay un término, siempre digo la última y nunca termina siendo la última, pero hay un término que es bastante novedoso, que es la depresión cumpliendo determinadas tareas de manera rutinaria normal. No recuerdo bien el término técnico
con la que se describe este tipo de depresiones. Pero hay una depresión que hace que un tipo parezca absolutamente normal, que desarrolle su tarea de manera normal, pero se abstrae en determinado momento, como que se hace una introspección y el resto del mundo no existe, ¿no? Son muchos los casos que se dan y si me ayudás, por favor, con el término técnico. Bueno, hay uno de los términos técnicos posibles a lo que te referías, y uno que se llama distimia, que es un estado depresivo que no es lo suficientemente profundo como para llevarme a la consulta, Sí. pero a la vez se sostiene a lo largo del tiempo y no permite desarrollar el espectro vital amplio que puede tener un sujeto. Ujú. Entonces uno ve una persona más bien con una reducción del espectro vital, con una poca capacidad para el disfrute, aplanado, por así decirlo, por la rutina. Ujú. Muchas veces los sistemas económicos de hostigamiento y presión laboral van generando ese tipo de adoctrinamiento psicoemocional, podríamos decir, en donde la productividad es lo único que importa e interesa y la posibilidad de tener una vida que se pueda disfrutar queda en cuarto o en quinto plano. Eso claramente nos va a llevar en el tiempo a un estado de depresión que se puede llamar distimia o depresión solapada, que no nos lleva muchas veces lamentablemente a la consulta y con el paso del tiempo se pueden generar incluso enfermedades orgánicas a partir de esa hipofunción de nuestro sistema nervioso No central. dispara el cortisol. Exactamente, exactamente, porque eso nos va generando alteraciones, cambios en el medio interno, eso va alterando las funciones del equilibrio saludable del medio interno y promueve la generación de diferentes tipos de enfermedades. Ahora sí, Eh, ahora sí, eh, no te robo más tiempo. Agradezco muchísimo la generosidad de habernos atendido. Digo, me parece que son temas que los medios de comunicación debemos abordar más allá de la estadística, ¿no? Y ir un poquito más allá, porque por allí no se detectan, ¿no? Determinadas patologías, justamente porque están solapadas, porque tenés una vida rutinaria normal, pero no deja de ser solo lo rutinario. Y ahí es donde empiezan los problemas. Sí, Sergio, totalmente de acuerdo. Fíjate qué bien que nos fue con las diferentes campañas y cómo hemos encarado, por ejemplo, el tema del tabaco, el tema del humo Sí. en el trabajo y la salud respiratoria. Bueno, ahí hubo una decisión detrás, una decisión no solo política, sino una fuerte decisión económica y también una decisión cultural y social que transformó la cotidianeidad de todos los habitantes. Creo que se trata de eso. Hay una ley que se está promoviendo por algunos senadores y diputados provinciales y también nacionales que representan a nuestra provincia, que es una ley que sería como una especie de ley Micaela de Ujú. salud mental, justamente donde se plantea que cada uno de los trabajadores de los diferentes estamentos del Estado tienen que recibir de manera obligatoria una capacitación en salud mental, justamente para que cada uno de los habitantes, no solo en los ámbitos de trabajo, sino que de vuelta cuando llega a casa, empiece a poner el foco en la salud mental de su familia, de sus compañeros de trabajo y de las personas a las cuales atienden, Sí, no exclusivamente en el ámbito de la salud, ¿no? sí. Sí. Eh, y me parece que ese es el camino, un Ujú. poco empezar a hablar de esto, así que profundamente agradecido por este espacio y por las preguntas que han sido verdaderamente muy acertadas. Abrazo grande, Carlos, y en cualquier momento volvemos a hablar. Hasta la próxima, Hasta, Sergio. hasta luego. Abrazo para vos, para tu equipo y para toda la audiencia.